funcionamiento. Sí, Ahí lo viste eso, ¿no? explica la Explica, función de un diodo. claro, explicar cómo funciona, y ustedes vieron de que yo les dibujé una curva característica del diodo completa. Entonces ahí tienen que más o menos, no más o menos, bien, explicar a qué zona corresponde cada parte de la curva del diodo, cómo funciona y Ah, qué influencia tiene la temperatura. Yo, con los apuntes que ustedes tienen, se puede contestar. Es un poquito más para trabajar, para pensar este trabajo. ¿Mm? Entonces recuerden de que yo tengo que, ustedes tienen una curva, creo que está dibujada así. Después tienen otra curva. más allá. Más o menos. Entonces son distintas temperaturas. Un mismo diodo, cuando es testeado, o sea, el diodo lo ponen para testearlo, en dispositivos para testearlo. Y básicamente, ¿qué serían esos dispositivos de testeo? Sería agarrar a un diodo, colocarlo en un circuito donde hay una determinada resistencia, donde hay una fuente de alimentación que es variable. Una fuente de alimentación de laboratorio que se varía el valor de tensión, por ejemplo, entre 0 y, vamos a suponer, 10 voltios. 10 o 12. O 12, bueno, o 12 voltios. Y que se pone un amperímetro. Yo le hago la línea esta, significa que es, ahora son todos digitales, pero bueno, para que se vea que es un amperímetro. ¿Y qué va a medir esto? Ustedes por laboratorio saben que esto va a medir Amperes, o sea, exacto la corriente. la corriente, o sea, la ID, la corriente que va a circular acá por el diodo. Esto es corriente que va a circular por el diodo y esta es la tensión del diodo. La tensión del diodo que vamos a tener acá. ¿Y cómo medimos cómo se medirá la tensión del diodo? Bueno, con instrumental de laboratorio miden qué es lo que le pasa al diodo. Este es un voltímetro. Esto sería un voltímetro. Y mide la caída de tensión en el En diodo, el diodo. ¿no es cierto? Entre ánodo y cátodo sería. Entonces, bueno, ustedes saben de que va a empezar a conducir a partir de un momento y ahí van dando valores de corriente, valores de tensión. Pero ¿qué pasa? Sí. Cuando hacen este ensayo puede ser que lo estén haciendo a una temperatura de 25 grados. Si se modifica la temperatura, se va a modificar la curva y por lo tanto se pueden llegar a modificar los parámetros de corriente y de la tensión que hay en el borde del diodo. O sea que el diodo es un elemento que es, como todo semiconductor, es sensible a los cambios de temperatura. Entonces tienen que explicar por qué dibujé dos curvas. Bueno, las dos curvas que dibujé es porque una es para una temperatura y la otra es para una temperatura mayor. ¿Qué es lo que pasa en la zona inversa? O sea, es un trabajo práctico como para redondear
el tema diodo y que manejamos bien diodo. Después hay otro ejercicio donde les digo dibujar un diodo. Bueno, dibujar un diodo es esto. Poner entre ánodo y cátodo y después hacer el modelo equivalente del diodo. Y el modelo equivalente del diodo es esto, cuando el diodo está en directa. Hay una resistencia en directa del diodo, ¿sí? Y si nosotros a estos puntos que están acá los llamamos ánodo y a este punto de acá, Ánodo. así que ya los anoté, bueno, ahora los pongo acá en azul. Esto que está acá es lo que se llama la tensión del diodo. Cuando dicen la tensión del diodo, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo que poner esto? Pero yo acá estoy teniendo en cuenta su resistencia interna, o sea que este circuito quicado, ahora lo vamos a ver. Pero esto que me simboliza la batería, porque tengo que pensar que acá adentro hay como una batería, esto que me simboliza esa batería es lo que me aparece acá como la tensión que va entre 0,6 o 0,7, que puede ser variable. Esto me está representando esta tensión. Y como por el diodo circula corriente, como por el diodo está circulando esta corriente, el diodo real toma temperatura. Si ustedes lo tocan con la yema de los dedos, van a ver que les va a quemar, les va a dar temperatura. ¿Por qué? Porque la resistencia interna del diodo está circulando la corriente. Y si circula corriente por la resistencia disipa, se calienta, disipa energía. Entonces, esta resistencia lo que produce, como todas resistencias, miren, vamos a ver en un circuito común. Ustedes tienen una fuente de alimentación, ustedes tienen una resistencia y tienen otra resistencia. Esto seguro que ya en circuitos eléctricos y magnéticos estuvieron viendo. Esto es R1 y R2. Circula una sola corriente. Que se puede calcular como el valor de la fuente de alimentación sobre R1 más R2. Más R2. Todo este circuito que está acá está disipando, se está calentando. Las resistencias estas se calientan y estoy transformando energía eléctrica en energía calórica. Entonces yo puedo calcular la potencia que provoca la corriente que está circulando I sobre la resistencia R2. ¿Y cómo la calculo? Aplico la expresión de la ley de Joule, que no sé si la vieron en circuitos eléctricos y magnéticos, pero yo se las comento, que es la potencia disipada en watts, esto es en watts, es I cuadrado por R2. Por R2. Entonces ustedes miren que acá, en este circuito, yo tengo la potencia disipada por R2, que va a ser I cuadrado por R2. Y también voy a tener una potencia por R1. Y va a ser siempre lo mismo, claro, porque es la misma, pero es por R1. Estas dos potencias las puedo sumar. Puedo poner que la potencia total va a ser la potencia de R2 más la potencia de R1. Pero ¿quién entrega toda esta potencia que estoy consumiendo acá? Esta potencia que estoy consumiendo la entrega esta fuente de alimentación, que puedo calcular la potencia que entrega la fuente como el producto de
cuántos voltios tiene la fuente multiplicada por la tensión, por la corriente, E por I. Entonces, el valor que me da esto, esta potencia entregada, tiene que ser igual a la suma de esto. ¿Para qué les cuento esto? Porque acá pasa algo parecido. Acá hay una potencia, acá aparece una potencia disipada. Y la potencia en la resistencia del diodo va a ser la corriente del diodo, al cuadrado por la resistencia interna del diodo. Vamos a poner una I acá, resistencia interna del diodo. Y eso lo hace tomar temperatura. Pero vean, ¿qué es lo que pasa dentro del diodo? Voy a cambiar la página. Voy a volver a dibujar el diodo, pero el circuito eléctrico. Cuando les pido en el trabajo el circuito eléctrico, este es el circuito eléctrico. Del diodo. Entonces vuelvo a notar que acá tengo ánodo y acá tengo cátodo, y el símbolo de este elemento lo voy a dibujar arriba para que sepamos, ¿no? Estamos hablando de él, estamos hablando del diodo. Por lo tanto, acá vamos a tener una corriente que va a ser la corriente que va por el diodo, y acá vamos a tener la corriente por el diodo. En la página anterior vimos que esto me producía una disipación de potencia y que esta era el valor de la tensión, que se lo puede llamar tensión umbral del diodo. Tensión umbral. Esta tensión umbral del diodo son los famosos 0,6 o 0,7 voltios que siempre mencionamos, y que la voy a llamar así. Miren, la tensión umbral del diodo la voy a llamar con este símbolo. Entonces, esto que tengo acá va a ser esa fuente, yo la voy a llamar que esta es la tensión umbral del diodo. Cuando nosotros habíamos visto un circuito eléctrico, habíamos visto el circuito eléctrico anterior, teníamos que las resistencias disipaban la energía. Si yo hago acá un circuito eléctrico igual al que hice antes, y acá tengo 10 voltios de continua, va a circular acá una corriente, y si esta resistencia 1 vale 5 ohms y esta resistencia R2 vale 5 ohms, bien, son iguales. Yo les pregunto, si yo acá pongo un voltímetro, que lo llamo voltímetro 1, y acá pongo un voltímetro 2, yo les pregunto, si acá tengo entre este extremo y este extremo del circuito, donde están estas dos resistencias, tengo 10 voltios, ¿cuánto va a marcar cada uno de los voltímetros si las resistencias son iguales? Lo mismo, creo, es Sí, 5. lo mismo, 5. Muy bien, va a valer 5. Es en el único momento que va a valer 5. Si yo modifico uno de los valores y le pongo que esto es 7 ohms, bueno, voy a tener que hacer las cuentas, ¿no es cierto?, de cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Esto lo hago para que podamos entender a esto, estas medidas que están acá, las medidas que hace el voltímetro 1 y el voltímetro 2, se lo llaman caída de tensión
en R, que es la resistencia. Y la caída de tensión tiene también el mismo nombre, es lo mismo, miren, es lo mismo, diferencia de potencial. Sí. Es lo mismo. Estoy llamando de distintas maneras el mismo efecto. Y el voltímetro lo que hace, me ayuda a hacer esa cuenta. El voltímetro hace por mí la ley de Ohm. El voltímetro hace esta cuenta. Y es de gran ayuda. Bueno, ¿para qué esta introducción? Para que entendamos que acá adentro, debido a las características con que está hecho este dispositivo, que es un semiconductor, tiene un comportamiento como si fuera una batería y al mismo tiempo tiene un comportamiento porque tiene una resistencia eléctrica y adentro de este dispositivo, que está esta resistencia, se produce una caída de tensión o diferencia de potencial en la resistencia interna. ¿Se entendió lo que dije? Sí. O sea que si por el diodo está circulando esta corriente, la corriente va a circular, va a circular, va a circular y va a estar entrando a la resistencia. Pasa por la resistencia la misma corriente. Y entonces, ¿qué va a producir? Una caída de tensión. Va a producir una caída de tensión. ¿Pero dónde? Dentro del diodo. Va a producir una caída de tensión dentro del diodo porque esta es la resistencia interna del diodo. Entonces, si produce una caída de tensión, yo las caídas de tensiones las marco con una flecha. Y la marco con una flecha, la caída de tensión. ¿Qué significa esta flecha? Hay un convenio de signo, que si este es el positivo y este es el negativo, y la corriente la dibujo saliendo del positivo, esta corriente es positiva, y cuando entra a un elemento le pongo positivo. Cuando sale negativo, cuando entra le pongo positivo y cuando sale negativo. Y me permite dibujar estas flechas. La flecha siempre marca el positivo y acá la flecha siempre marca el positivo. ¿Para qué me sirve? Y me sirve para no equivocarme cuando aplico la segunda ley de Kirchhoff. Yo sé que, miren el sentido de esta flecha y esta flecha. Tienen el mismo sentido las dos, pero las dos tienen sentido opuesto a esta flecha. Por lo tanto, yo puedo decir que la suma de estas dos flechas tiene que ser igual a la tensión de entrada. ¿Mm? Bueno, ¿y para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Para que vean de que si el diodo acá tiene positivo y acá tiene negativo, acá hay una diferencia de potencial que es este valor que puede estar entre 0,6 y 0,7 voltios. Y si la corriente entra por positivo y sale por negativo, me produce una caída de tensión en la resistencia interna del diodo. O sea que cuando yo tengo un diodo, vamos a resumir, cuando yo tengo un diodo, y al diodo lo tengo polarizado en directa, va a circular una corriente por el diodo, este es el diodo, y si dibujo al diodo con su equivalente eléctrico, va a ser esto. Acá voy a tener ánodo, acá voy a tener cátodo, acá voy a tener la tensión, y mire, la marco con esta flechita porque esta pata es positiva y esta es negativa, que es la tensión umbral,
que dijimos que va entre 0,6 o 0,7 voltios. 7. Y esta corriente acá entra por positivo o negativo y me hace una caída de tensión o diferencia de potencial que la llamo B, porque es la ley de Ohm la que explico también, B sub R y D, porque esta es la resistencia interna del diodo, que es igual a I, que circula por acá, y del diodo multiplicada por la resistencia interna del diodo. R. ¿No? Entonces, miren que yo acá tenía dibujado el ánodo y acá tenía dibujado el cátodo. Entonces de este lado tengo positivo del ánodo y de este lado tengo negativo del cátodo. Ánodo siempre positivo, cátodo negativo, para que el diodo conduzca. Y el diodo conduce. Muy bien. Entonces, entre los extremos del diodo, fuera del diodo, donde están las patitas, donde yo lo conecto, aparece una diferencia de potencial, o caída de tensión entre el ánodo y el cátodo. Y esa caída de tensión se suma. La caída de tensión entre el ánodo y el cátodo va a ser la tensión umbral más la corriente del diodo multiplicada por la resistencia interna del diodo. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que si el diodo tiene una tensión umbral de, vamos a suponer, 0,65 voltios, vean que la tensión entre ánodo y cátodo va a ser mayor. ¿Por qué? Y porque va a aparecer esta resistencia eléctrica que, aparte de generar calor, está consumiendo energía. Entonces me aumenta esa diferencia de potencial, me aumenta la caída de tensión entre ánodo y cátodo. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Se entendió? Bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, si yo tengo un circuito y pongo el diodo, y siempre pongo una resistencia afuera para que limite la corriente. ¿Se acuerdan? A esta la llamo R sub L. La letra L venía de carga. Una resistencia de carga se la llama. Esta es la tensión continua. Y acá tengo conectado mi diodo. Por lo tanto, ¿qué va a circular? Va a circular una corriente. Y como esta corriente es la misma, porque es el circuito de una sola malla, esta corriente va a circular por donde, por acá. Es la única. Entonces, la corriente que va a circular por RL va a ser también la del diodo. Este circuito lo pongo, lo modelo de la siguiente manera. Pongo el ánodo, la batería, la resistencia de carga, y ahora tengo que poner tensión. Claro, tengo que dibujar el diodo, y el diodo, miren cómo lo dibujo. Con su resistencia Con interna resistencia y la tensión umbral. Y entonces por acá va a circular la corriente del diodo, y con este circuito yo trabajaría.
y estoy trabajando con el modelo del diodo, cómo se comporta en un circuito eléctrico. Y si, por ejemplo, a mí me dicen, ejemplo, si tengo un diodo cuyos valores son, y anoto, esto que era la tensión umbral, 0,66 voltios, y la resistencia interna del diodo 5 ohms, yo les pido calcular la corriente que circula por el diodo. ¿Y cómo harían el cálculo de la corriente que circula por el diodo? Ahora les dejo a ustedes que piensen un poquito cómo lo harían. Sí, profe, pero acá en la Sí. fuente cuando... Vale, Perfecto, muy bien, muy bien. Calcular la corriente que circula por el diodo, muy bien, cuando E 12 voltios. Ahí está. ahí está. Si se corta, que creo que va a estar pronto a cortarse, seguimos la clase. Bueno, Ahí está, ahí salió. Ahora se va a cortar. Ahí ahora tienen tiempo para trabajar. creo también falta resistencia cargada, creo. Resistencia de carga falta. Perfecto. Vamos a poner el valor de la resistencia de carga. Generalmente son grandes y acá le vamos a poner 1 kilo ohm. Un kilo ohm, ¿cuántos ohm serían? Mil ohm. 1000 ohm. En lugar de escribir 1000 le ponemos 1 kilo ohm. Y ahora sí, creo que tenemos todo para calcular la corriente. Sí. ¿Ya terminaron? Sí. Bueno, me imagino que todos han escrito la expresión de la corriente acá, de esta malla, usando la ley de Fick. Eh, Sí, sí. Vale 0,011 amperes. está bien. 0,011. Bueno, entonces vamos a hacer la malla esta que está acá.
Y entonces, para hacer la malla que está ahí, yo voy a escribir la segunda ley de Kirchhoff, que se la llama la ley de las tensiones de Kirchhoff. Ley de las tensiones de Kirchhoff. Así se ve en muchos libros. Y la ponemos como E, que es ID por las resistencias del diodo, más ID por la resistencia de carga. Estoy viendo las caídas de tensiones. ID pasa por acá, entra Sí. por positivo, sale por negativo, y me produce una caída de tensión que va a ser la corriente ID que quiero averiguar por el RID. Esta va a venir por acá, positivo, negativo, y la caída de tensión acá va a ser igual, ID por RL. Y después por el otro lado tengo la fuente. Acá tengo positivo y tengo negativo. Entonces, Aquí, esta caída se la sumo a esta caída y se la sumo a la fuente, que es la tensión umbral. sí, Esto tiene que ser igual a sí, sí. la fuente de 12. alimentación, a 12. Entonces, vean, esto lo puedo escribir como B sub gamma más I del diodo que multiplica a R interna del diodo más RL. Ahora estamos haciendo matemática. Entonces, este lo pasé restando al otro lado y de este lado me queda ID que multiplica a la resistencia total, sería. Como yo quiero averiguar ID, lo que hago, paso resistencia interna del diodo más RL. Y ahí se ve, no se ve. Resistencia interna del diodo. Entonces, esto habíamos dicho que era 12 voltios menos 0,66 voltios dividido, y acá abajo me queda 5 más 1000 ohm. te queda claro, 5 ohms más 1000 ohms. 1000 ohms, Mm, y esto, si hacemos la cuenta, te dio 0,011 0,11 amperes. ohm. Ampere. Bueno, entonces la pregunta es si la corriente del diodo es 0,011 amperes, ¿qué valor? Vamos a hacer lo mismo, expresar el valor en miliamperes. La otra respuesta sería expresar el valor en miliamperes, porque estos son amperes. Expresar el valor en miliamperes estoy pidiendo. Miliamperes. Porque vamos a ya trabajar un poquito con... En electrónica se trabaja mucho, no se trabaja mucho con amperes, depende, en electrónica de potencia sí, pero en el resto de la electrónica los valores de corriente son siempre muy bajos, muy bajitos. Entonces, tengo 0,11 amperes, y este valor, ¿cómo lo pondríamos? Por ejemplo, ID, yo les digo, ID, ¿cuánto en miliamperes? Entonces multiplican por 1000, ¿no? Claro, Entonces se queda 11 miliamperes. perfecto, perfecto.
Esta es la cuenta. 11 miliamperes. Muy bien. Vamos a hacer un alto acá y vamos a repasar. Ahora le voy a pedir al resto, si por favor me dice si entendió. ¿Han entendido? ¿Todos? ¿Todos tienen micrófono? Esperen, el que no tiene micrófono... acá hay un montón de preguntas en el chat que yo me olvido de abrir. Bueno, acá hay una pregunta. Ahora vamos a responder, Facu, discúlpame. De Facu, bueno, no sé lo que es eso. Sí, lo estuve contestando por chat. La pregunta de Facu es esta, ¿no? ¿De qué depende la caída de tensión, profe? ¿La simbología del diodo es igual a la resistencia? No. La simbología del diodo no es igual a la simbología de la resistencia. Yo lo que estoy haciendo, perdón, esta no es lo que quiero compartir. La simbología del diodo es lo que ustedes se cortó. Bueno. Entonces, para levantar la curva, vos acá tenés que poner un amperímetro. Más que un amperímetro, esto va a ser un... Lo voy a dibujar mejor, porque todo apretado no tiene sentido. Vos para levantar la curva necesitas armar el circuito con tu fuente de tensión regulable, que la dibujo así. Es una fuente de tensión regulable. Y entonces pones tu diodo, vas a poner un elemento de medida que va a ser 1 miliamperímetro. Pues las corrientes son muy bajas. Y acá le vas a poner un milivoltímetro, porque también son valores muy bajos. Entonces, siguiendo con esto, cerramos el circuito y le ponemos una resistencia de carga. Y esta fuente es variable, es una fuente variable. Se puede variar. ¿Qué significa? Que yo puedo tener la fuente variable 0 voltios y a través de una perilla después tengo 0,1 voltios, 2 voltios, 2,2 voltios. Son fuentes de laboratorio. Entonces yo puedo variar la tensión de 0, ir subiendo la tensión. Entonces, suponete que vos a esta fuente le ponés 0 voltios. 0 voltios. Es lógico que con 0 voltios, si vos acá no vas a tener corriente, entonces es lógico que sale de acá. Entonces subís la tensión. Y como es una fuente de laboratorio, la subís a 0,1 voltios. Y te encontrás que el amperímetro no te marca nada. Sigue marcando 0 prácticamente. ¿Por qué? Porque mirá, ¿qué tenés acá internamente? Una batería. ¿Entendés? Sí. ¿Y esta batería cuánto vale? 0,6. Vamos a suponer que es 0,6. 0,6. Entonces, como esta que está acá tiene 0,6 y esta tiene 0,1, ¿va a pasar corriente por acá? No. No va a pasar corriente. Para que pase corriente por acá, mi fuente de laboratorio, esta, la tengo que llevar, por ejemplo, a
Porque, por ejemplo, en 0,6 tampoco va a circular. Pero si yo pongo 0,62 voltios, el amperímetro me va a marcar una corriente baja. Entonces, a partir de 0,6 voltios, que esto, estoy anotando los valores que yo le doy a la fuente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si no, me detienen. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, justo acá en 0,6 aparece una corriente muy baja, por eso la curva del diodo, ¿cómo es? Si una curva del diodo la estamos dibujando, que es así, y apenas ahí se va a mover. Pero ¿qué pasa cuando ya la tensión de esta fuente las va subiendo? A 1 voltio, a 2 voltios. Se aumenta corriente. Aumenta la corriente, perfecto. Esta corriente que va a circular acá, automáticamente empieza a aumentar. Vos aumentás y la corriente aumenta, pero no aumentan en la misma proporción. Aumentan de diferente manera, por eso el diodo tiene esta curva. Así. Miren cómo la dibujé. La borro. Y ahora la dibujo así. Y también está bien. Y también está bien, porque se aproximan. Se aproximan. Y a veces la curva del diodo hay en algunos libros u otras personas de que, perdón, la marca así. Porque para los fines de cálculo sirve, pero son elementos alineales. Bueno, nosotros nos acercamos más a lo que es la realidad y la dibujamos un poquito así, inclinada. Con dibujarla así es suficiente para decir de que justo a partir de los 0,6, cuando estoy aumentando esta fuente, comienza a circular y el amperímetro me empieza a marcar valores de tensión. Y ahí se va creciendo la corriente. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en este punto, si yo... Vamos a hacer una cosa, después les voy a dar una tarea adicional que no va a ser nada complicado, que es buscar en internet una curva característica de un diodo. Nada más que eso, para que vean un poco y después en la próxima clase la discutimos. Ustedes van a ver que en la curva acá les va a aparecer, vamos a poner 20 mA acá. Son corrientes muy bajas. Acá hay 10 miliamperes y les aparece unas escalas. ¿Eso qué significa? De que uno puede, por ejemplo, si tiene el valor, a ver, la corriente del diodo me dicen que es de 20 miliamperes. Entonces, si yo tengo la curva característica del diodo, yo busco desde los 20 mA hasta donde se corta la curva del diodo y bajo hasta cortar el eje de las tensiones. Y entonces me encuentro que este valor posiblemente sea, vamos a inventarlo, 1,1 voltios. Entonces, si me dijeron de que por este circuito, por un circuito cualquiera que me dibujaron, así. Y me dijeron que la corriente era 20 miliamperes, entonces yo puedo calcular esta tensión. La tensión entre ánodo y cátodo, porque esto lo que tengo acá es la tensión entre ánodo y cátodo. Entonces, me dijeron que eran 20, busco 20, corto la curva, bajo, y esto me lo da el gráfico, esto me lo dio el gráfico, es un dato del gráfico. Sí. ¿Se entiende? Entonces acá pongo 1,1 volt. Y ya no es 0,6, ¿vieron?
Ya no es 0,6. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy al esquema eléctrico. Y en el esquema eléctrico, yo acá tengo ánodo, tengo la tensión umbral. La tensión umbral es un dato. Nosotros acá le pusimos 0,6. Esa es la tensión umbral, es un dato del diodo. Y acá le agrego la resistencia interna del diodo. Y a mí me dieron el dato de que la corriente que circulaba por el diodo eran 20 miliamperes. Por lo tanto, del gráfico saqué que la tensión entre ánodo y cátodo, miré acá y me dio 1,1. 1,1 volt. Entonces, mira, yo puedo decir que si mi circuito es el que tengo ahí, a ver, los datos que tengo, aplico acá en este circuito chiquito que tengo acá, ¿lo ven? En este circuito de acá, aplico la segunda de Kirchhoff, donde digo que la tensión entre ánodo y cátodo, tiene que ser igual a la tensión umbral, que dijimos que es 0,6, más tensión de la tensión de la resistencia. Caída de tensión del diodo, la caída de tensión del diodo. Y la caída de tensión del diodo la puedo poner como la corriente que circula por el diodo, por la resistencia interna del diodo. Entonces se ve esto, ¿no? O lo repaso con otro lápiz. No se ve mucho. Tensión entre ánodo y cátodo. ¿Quedó un mamarracho o se entiende? Si no lo borro, chicos. ¿Se entiende? No se entiende nada. Ya cuando... Entonces acá pongo dato del gráfico. Y vuelvo a anotar. Tensión entre ánodo y cátodo va a ser la tensión umbral más la caída de tensión acá en la resistencia, como estuvimos viendo. Y la caída de tensión en la resistencia, ¿qué va a ser? Va a ser el producto de la corriente del diodo multiplicada por la resistencia interna del diodo. Entonces, miren, esto lo saqué del gráfico porque me dijeron que eran 20 miliamperes y pongo 1,1 voltios. Esta es la tensión umbral, que es un dato de 0,6 voltios, más, esto me lo dieron como dato, 20 miliamperes, por la resistencia interna del diodo, que la puedo averiguar. 1,1 menos 0,6, y miren, acá ¿qué me queda? Me queda 20 por la resistencia. Paso los 20 abajo. Y ahí son miliamperes. Y ahora vean una cosa. Disculpen, pero estoy esperando que vengan. Vengan a traerme unas cosas. Bueno, se colgó el teléfono. Bueno, sigamos acá. ¿Qué es lo que me quedó la cuenta? Bueno, no anda nada ahora. ¿Ustedes están, chicos? Sí, ¿no? Sí. Bueno, porque acá no sé, tengo una rebelión de teléfono, máquina, está todo colgado. Bueno, ¿qué cuenta tengo acá? 1,1 menos 0,6 dividido 20 miliamperes. Miren, les escribo acá arriba. Cuando yo pongo un K es lo mismo que ponga 1000 y es lo mismo que ponga 10 al cubo, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo.
Si yo pongo un K, es lo mismo que 1 por 1000 y es lo mismo que 10 al cubo es 1000. Si yo tengo miliamperes, es esto dividido 1000. Es 1 dividido 1000. 1 sobre 1000. Y esto es lo mismo que poner 10 al cubo. Y esto, si uno hace la cuenta, es lo mismo que escribir 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. A la menos 3. Entonces, ¿por qué hago esto acá abajo? Uy. Espera un segundo. ¿Por qué hago esto? Voy a subir acá y voy a borrar acá, que no me deja abrir una nueva sesión. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que teníamos 1,1 voltios menos 0,6 voltios dividido 20 miliamperes. Hola, ¿sí? Teníamos 20 miliamperes. Entonces, esto es lo mismo que escribir 1,1 menos 0,6 voltios dividido 20 por 10 a la menos 3. A la menos 3. ¿Ven? Como les dije antes, el miliamperes, el mili, lo puse como 10 a la menos 3 amperes. Y ven una cosa, si yo pongo, por otro lado, habíamos visto que si yo ponía 1 sobre 1000, yo les dije que era 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo tengo aquí a la menos 3, o sea que lo que yo tengo acá abajo, ¿qué vendría a ser? Lo que yo tengo acá abajo tengo 1 sobre 1000. Yo este 1000 lo puedo pasar arriba. ¿Y cómo lo paso ese 1000 arriba? Lo paso, en lugar de 10 a la menos 3, lo paso como 10 al cubo. Entonces, esta cuenta, yo la puedo escribir. Yo tenía 20 por 10 a la menos 3. Automáticamente pongo, antes de hacer la cuenta, esto es automático, porque se quedó acá, lo pongo arriba y la cuenta me queda más fácil. Sobre 20. Y es más, esto que está acá me está dando una corriente muy alta, estoy viendo. Estoy viendo que me está dando una corriente muy alta. Despejé bien. Perdón, esta es la resistencia interna, acá estoy confundido. Esta es la resistencia interna. Disculpen, chicos. Disculpen. Acá esto está mal. Esto está mal. No es la corriente. Esto sí es la corriente. ¿Dónde hice el ejemplo? Estoy perdido ahora. Nuevas secciones. No, esta no quiere entrar. Esta, creo que lo acá, en esta de acá, acá abajo, donde yo quería, no tampoco. Bueno, la perdí La esa última. hoja. La última. Pero yo lo que quería calcular, ¿se acuerdan que hicimos la curva, esa curva del diodo?
Yo lo que quería calcular era la resistencia interna del diodo. Y la resistencia interna del diodo es esta. Entonces sí, ahora esto me quedó en miliamperes. Igual me queda un valor muy alto. Tengo que ver, sí, ya va. Me queda un valor muy alto porque la resistencia interna del diodo me tendría que quedar en ohms y me está dando en kilo ohms. Bueno, para la próxima les resuelvo el ejercicio, chicos. Para la próxima les resuelvo el ejercicio. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, esto último lo vemos de nuevo. Sí, coméntame. ¿Puedo resolver el ejercicio yo solo y se lo pregunto la semana que viene? Podés resolverlo vos solo y mandarlo cuando lo tengas listo como una consulta, así te lo corrijo. ¿Está bien? Suponete que lo terminás el lunes, me decís, tengo esto hecho, me lo corrige, a ver si está bien. Yo te lo corrijo, te lo mando y vos después lo pones en el trabajo práctico. ¿Comprendido? Sí, a eso me refiero. Sí, dale. O sea, las consultas siempre. No hay que esperar al viernes. Las consultas siempre. Chicos? Bueno, ¿les parece si levantamos acá la clase y me van